Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias, maestra Pili, maestra María de Los Ángeles Arroyo y también al licenciado Oscar Eduardo Babativa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Les agradecemos mucho por estar aquí. Y pues bueno, ahora vamos a... Pues les comento un poco la dinámica de este evento. Vamos a realizar algunas preguntas y les recuerdo que dentro del chat pueden ir dejando algunas dudas que tengan los presentes, así como también vamos a dar un tiempo a, a las personas que nos acompañan para que den respuestas a las preguntas. Como primer punto, nos gustaría escuchar un poco de la experiencia de estudiar psicología, así que también como este, la experiencia que tuvieron en sus diferentes escuelas. Hay un poquito en contexto. Vamos a comenzar con la maestra María Pilar, si nos puede apoyar, maestra. Ok, muy bien. Buenos días a todos los asistentes y a los compañeros participantes en este conversatorio. Respecto a mi experiencia como estudiante y cómo finalmente llego a esto que es la psicología, creo que es el interés en el momento en que salgo o voy a salir del bachillerato. Yo soy colombiana y estudié en Colombia. Estaba estudiando en provincia, en Santa Marta, y las escuelas de psicología realmente estaban concentradas básicamente en Colombia. Bueno, en ese momento, estoy hablando de los años 80, en el centro, en Bogotá. Entonces, me tenía que desplazar hasta Bogotá para hacerlo. Entro a estudiar primero sociología en una universidad pública, la Universidad Nacional de Colombia, y al siguiente año entro a estudiar en una universidad privada, que es la Universidad Santo Tomás de Aquino. Es una de las universidades más antiguas de Colombia. Y dentro de la opción y dentro de lo que yo escuchaba era las universidades privadas no sirven, es mejor la universidad pública. Entonces mi intención era cambiarme al siguiente semestre cuando empiezo a estudiar sociología, porque en ese momento no había aperturada la carrera, se hacía cada año. Y definitivamente creo que elegir la universidad fue, ni me acuerdo cómo fue, la verdad. Me apoyan económicamente, mi familia me apoya económicamente para estudiar en una universidad privada, lo cual en Colombia es bastante complicado, y era también en ese momento era todavía más. Entro a estudiar en esta universidad que ya tenía cierta historia dentro del país, y la oferta en ese momento eran 5 años. Yo tenía que estudiar 5 años. En los últimos semestres, en el último año, era prácticamente las prácticas, 6 meses, las prácticas de la segunda opción, y los últimos 6 meses de la carrera eran de tiempo completo. La oferta era psicología de la salud, psicología educacional y psicología organizacional. Desde mi experiencia y desde lo que yo elijo primera opción psicología organizacional, segunda opción psicología de la salud. La orientación de la universidad en ese momento era el enfoque sistémico. Se trabajaba básicamente con el enfoque todo el panorama. Se trabajaba también con mucho del área de la psicología educativa y de la psicología social, pero considero que el fuerte prácticamente era la psicología organizacional. Las personas que eran nuestros maestros eran consultores básicamente, y se veía que era un área, por lo menos en ese momento, era un área que estaba
tomando muy en cuenta a los psicólogos para el desarrollo en las organizaciones. Entonces era así como que prácticamente terminábamos la carrera y había mucha oportunidad de trabajo en esa área. Las otras áreas, aunque eran muy interesantes, etcétera, pues para mí no eran tan atractivas, entonces yo decido el área organizacional y mi título es como psicóloga. Ese es el título que emite la Universidad Santo Tomás y no tiene una área de especialización, aunque la carrera sí nos hacía la formación. Entonces esa fue la parte de mi experiencia en el pregrado. Muchísimas gracias, maestra. Es muy enriquecedor lo que nos comparte, conocer cómo llevan la escuela en otros países. Ahora le agradezco por su comentario. Más adelante abriremos otro espacio, una pregunta especialmente dirigida. Ahora nos gustaría escuchar a la maestra Ángeles, quien también nos compartiera un poco de su experiencia como estudiante de psicología. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación y también gracias por la escucha. Bueno, pues yo soy psicóloga clínica por la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. Y bueno, como tal, pues la intención de estudiar psicología clínica pues fue por esta oportunidad que brinda la Universidad de Guanajuato cuando pues apertura el Campus Celaya Salvatierra. Entonces, pues la corta historia es que pues este interés surge porque pues en la ciudad de Celaya es una de las pocas universidades donde se oferta justamente la carrera en psicología clínica. Entonces, bueno, ya después yo creo que hablaremos un poco más sobre la experiencia internacional. Lo que entiendo es que ahora solamente es cuestión de la psicología como tal. Igual ahorita nada más para irnos adentrando un poquito y ya después vamos haciendo unas preguntas igual más encaminadas a la experiencia que han tenido fuera. Gracias. Ahora le pedimos por favor al psicólogo Oscar Batirna que nos comparta su experiencia como estudiante de psicología. Bien, muy buenos días aquí desde Colombia. Entonces, primero que todo agradecer la invitación. Mi nombre es Oscar Eduardo Abativa Rodríguez. Quiero comenzar haciendo una pequeña precisión. Yo, antes que psicólogo, soy licenciado en educación. El área de profundización es la educación física y el deporte, ¿sí? Entonces, yo, al igual que la maestra Pili, aquí en Colombia vengo de provincia, soy de la ciudad de Villavicencio, una ciudad a 90 kilómetros de la capital, de Bogotá. Entonces el tema en el campo, digamos, lo rural de la provincia, sí que el tema educativo era muy fuerte, muy difícil en ese entonces, año 99-2000, egreso de la institución de básica secundaria, como se conoce aquí en Colombia. Llego a la universidad también, Universidad Nacional, se conoce como la Universidad de los Llanos Orientales, la única universidad de la parte oriental, suroriental de Colombia, hasta ese entonces, en el año 2000, para el año 2000 más o menos. Finalizo mis estudios de educación física, el mismo proceso de formación me llevó a hacer unos intercambios en la ciudad de Bogotá y allí conozco la Universidad Inca de Colombia, que es donde empiezo a estudiar la carrera como tal, el pregrado en psicología. La Universidad Inca tiene un estudio en esa época muy bonito, y es que el laboratorio, el bioterio, es decir, donde se hacía la crianza de las ratas, de las raticas del laboratorio, funcionaba en la Inca, pero apoyábamos la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional. Entonces, digamos que por esa época todavía estaba muy marcado la influencia rusa, la influencia soviética realmente, desde el enfoque histórico-cultural. Entonces, en la Universidad Inca en Bogotá, ya comienzo a estudiar a partir del año 2006. Yo me gradúo como licenciado
en 2005, en 2006 comienzo los estudios de psicología, egreso nuevamente en el año 2012, me desempeño como docente distrital, ¿sí? Soy docente de un colegio público estatal en la ciudad de Bogotá, y ese compartir social me lleva a estudiar la maestría en investigación en salud, ¿cierto? Entonces, digamos que en esa maestría tengo la posibilidad de anclar los dos procesos, los procesos del deporte como tal y los procesos de la psicología. Puntualizo esa pequeña historia para aclarar que, bueno, primero ejerzo como licenciado en deportes, pero digamos lo que lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, obviamente. La psicología para mí comenzó como un juego, comenzó como un hobby, comenzó como en el arte del deporte y de las ciencias de la actividad física, como un accidente de una manera muy bella, porque nos encontramos en el área en Villavicencio, donde el tema de la psicología del deporte es muy poco explotada a nivel Colombia. Ya estamos haciendo unos esfuerzos gigantes. Se está buscando el primer doctorado en psicología de la actividad física y el deporte. Entonces, digamos que lo que mi experiencia me llevó a estar metido en todos estos temas es básicamente un gusto personal, un atractivo por las ciencias del comportamiento como tal y enfocado pues a una experiencia de vida como era el deporte. Esa es pues como la introducción. Más adelante entonces haremos énfasis en cada uno de las áreas de formación, que es como lo manejamos acá desde Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, le agradecemos su comentario. Realmente de mi parte es muy enriquecedor escucharlo, que nos comparta todo esto desde Colombia. Ahora la siguiente pregunta va dirigida a la maestra Ángeles. Nos gustaría que nos comentara qué diferencias notó, ahora sí ya un poco más centrado en su experiencia internacional, que era diferente aprenderlo en otro país a diferencia de cómo se aprende en México. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, ya encaminado a una experiencia internacional, bueno, yo en el 2015 estuve en un intercambio en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y bueno, ahí yo cursé cuatro materias que después se revalidaron aquí en México. Y bueno, una de las materias muy interesantes que bueno, están más encaminadas a hacer cátedra, a hacer seminarios, ¿no? Como se maneja en Argentina. Y bueno, una de ellas es psicología organizacional. También tomé psicología y penología. Otra muy interesante fue psicoterapia psicoanalítica desde el enfoque modular transformacional. Y por último, tomé un seminario de adicciones del siglo XXI desde una perspectiva lacaniana. Entonces, bueno, como estas dos últimas materias que menciono, pues están muy encaminadas al psicoanálisis. Cabe destacar que la presencia de la escuela psicoanalítica en Argentina, pues es todavía muy prominente, mucho más enfocada a la teoría psicoanalítica clásica, a comparación de México. Entonces, de entrada, pues leíamos muchísimo, ¿no? O sea, la lectura en la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente en la Facultad de Psicología, pues era muy intensa, ¿no? O sea, tanto para las clases como para los exámenes, ¿no? Entonces yo nunca me imaginé en primer lugar que se leyera tanto, ¿no? Porque si bien en la Universidad de Guanajuato también se fomenta la lectura, pero ciertamente, o sea, ni siquiera es como que leyera el doble, sino que leía el triple y mucho más, ¿no? O sea, entonces, para empezar, el aprendizaje, pues claro, se basa en la lectura. Me llama mucho la atención, o en ese momento me llamaba mucho la atención, que en las cátedras, como se les llamaba, pues o sea, la psicología es muy demandada en Argentina. Sabemos que a nivel mundial pues hay mucho más psicólogos en Argentina que en otro país y bueno, hago énfasis nuevamente a la escuela psicoanalítica. Poco a poco me di cuenta que, por ejemplo, en esta materia del enfoque modular transformacional, que es un enfoque justamente que se desprende del psicoanálisis,
y que es algo muy innovador que hace el doctor Hugo Blechmar, que hace poco acaba de fallecer. O sea, a mí me platicaban que pues es un enfoque que les costó mucho que la Universidad Nacional de Córdoba aceptara, justamente porque rompe también con ese paradigma que es el psicoanálisis, que está tan impregnado tanto pues a nivel de aprendizaje como en la terapia misma, ¿no? Entonces, bueno, la cantidad de alumnos en ciertas cátedras, pues era impresionante porque no son salones como los que conocemos en la Universidad de Guanajuato para quienes conocen las instalaciones, sino que eran salones muy grandes, con muchos alumnos interesados en el tema. Cada profesor, que era un titular, no sé tampoco cómo se maneja en Colombia, pero un titular tenía como ciertos ayudantes. Entonces esos ayudantes pues apoyaban a ese titular en la revisión de tareas. Dependiendo el grupo, las participaciones pues se volvían un poco complicadas por la cantidad de alumnos y sobre todo porque, bueno, quien ha tenido la oportunidad de viajar a Argentina o platicar con un argentino, o sea, su nivel de discusión y de análisis es sumamente complicado, ¿no? Para los mexicanos que tendemos a hablar un poco más pausado, un poco más suave. Entonces, o sea, estar conviviendo en las clases con ellos, en una cátedra sobre psicoanálisis, cabe resaltar pues que yo vengo de una escuela de un enfoque cognitivo-conductual, que es la Universidad de Guanajuato. Entonces también rompe todos los esquemas del aprendizaje, de la misma cátedra, del contenido de las materias, porque entonces me puse a leer a Lacan, ¿no? O sea, cosa que la Universidad de Guanajuato es complicado porque apenas si se lee a Freud, ¿no? Como para adentrarnos un poco en las escuelas clásicas de la psicología. Entonces, como que está muy impregnado, o sea, cuesta, es difícil cambiar esos esquemas de lo cognitivo-conductual. También había clases encaminadas a lo cognitivo-conductual, pero definitivamente la fuerza es el psicoanálisis, ¿no? Lo cual pues hace complicado, o sea, es un sobreesfuerzo, ¿no? O sea, leer, analizar, escribir incluso, porque los trabajos finales también consistían en la escritura, ¿no? Entonces, pues escribir desde un enfoque psicoanalítico se vuelve también algo nuevo, ¿no? Algo nuevo para mí que venía, pues como digo, de otro enfoque. Entonces, pues en cuanto al aprendizaje, eso es lo que más me impactaba, quizá retos a los que yo me enfrenté. Y bueno, que también gracias a ello, pues me adentré un poco más a profundizar sobre los mismos temas y que pues el nivel de lectura o esa costumbre ya de leer mucho, pues se me hace pues ahora bastante fácil, ¿no? Por esa experiencia. Eso es lo que les puedo compartir. Muchísimas gracias. Creo que el comentario que usted nos hace nos deja la, la idea de qué tan amplia es la psicología, aún pasando de un modelo a otro, como y pues esto es maravilloso. Me gustaría que la maestra María del Pilar nos comentara, ya que conocimos un poquito esto de la diferencia en estudiar, nos gustaría escuchar que si encontró alguna dificultad al haber estudiado en Colombia y después haber ejercido en México. Ok. Por las épocas que manejamos aquí los tres, yo hablo de los 80, yo termino mi carrera en el 88, finalizo mis materias y posteriormente tengo que entrar al proceso de titulación, que fue un poco complicado porque durante ese mismo proceso les había mencionado que había empezado yo a estudiar sociología en la Universidad Nacional. Entonces aprovecho el inter entre el terminar las materias en la universidad y el poder titularme. Las opciones no eran muchas. Entonces,
todo el proceso que me hacía falta de materias en la Universidad Nacional y empiezo con la aventura de una tesis.